dardo, todo obstáculo que impida que la semilla caiga en un buen corazón. Bien, oramos. Bien, Señor, agradecido como cada mañana. Rendimos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a ti, dándote la gloria, Señor, y la honra que tú te mereces. Gracias, Padre, en esta mañana por darnos la oportunidad de poder escuchar tu palabra, de poder hablarla. Señor, usa mis labios, mi mente, mi corazón para transmitir tu mensaje a aquellos que lo necesitan. Advierte, Señor, a cada uno de ellos, Señor, para bien y para mal, conforme a tu voluntad. Y que en esta mañana podamos salir victoriosos, Señor, en todas nuestras luchas externas o internas, sabiendo de que en ti tenemos victoria, Padre. Bendice tu palabra, multiplícala y que sea de bendición para tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesucristo damos gracias. Amén. Amén. Bien, siembra y cosecha. ¿Qué estás sembrando, hermano? ¿Qué siembra? Sé que no somos hombres de hortelanos, pero simbólicamente hablando, todo lo que hace tiene una consecuencia, para bien o para mal. Hay un dicho por ahí que dice: enchufa tu lengua al cerebro antes de hablar, porque eso que hables te traerá bien o te traerá mal. Todo lo que siembras con tu boca cae y germina. Una ofensa, una palabra, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, hermanos, tenemos que ser cuidadosos con lo que sembramos, y lo vamos a ir viendo en estos capítulos. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 en adelante. Lo leí el otro día y me llamaba mucho la atención esta narración escrito para enseñanza nuestra. Así que no te desesperes, hermano, porque tenemos que aprender a sembrar, ¿vale? Tú no siembras y nace al tiro, o sea, hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Así que no te desesperes. Cuando hablamos con los jóvenes le decimos: hermano, tranquilo, dale tiempo al tiempo, date un añito de reflexión para tu vida, reflexiona, medita en todas las cosas que haces, y todos a veces queremos las cosas al tiro, ¿no? Y no es así, hermano. Cada cosa tiene su tiempo. Hay un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha. Y si no desmayas en el camino, cosecharás. Pero a veces queremos las cosas rápidas, y no es así. Todo tiene su tiempo para lo que se quiere debajo del cielo. ¿Cuántos quieren una novia? Pues te espera, primero la rehabilitación. Se me desesperan los hombres. Entonces, tranquilo, hermano, dale tu tiempo, vamos a ver qué frutos das. Al árbol se conoce por su fruto. Se conoce por su fruto y por sus hojas también. Bien, segunda de Crónicas 33:1 dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová Dios había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle de Hijo de Ginón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Amén. Este pasaje es un poco más largo, lo he partido en varios trocitos para ir deshuesándolo y para entender un poco en el tiempo de hoy lo que nos podría pasar o nos podría llegar a ocurrir si no actuamos conscientemente en el Señor. Porque esto quedó escrito para memoria de su pueblo,
pero para enseñanza de su pueblo hoy. Amén. Entonces dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Una edad muy, muy tierna para reinar. Como agarrar de 12 años y meterlo ahí en una casa de rehabilitación. Se lo comen. Sin embargo, él tenía asesores, personas que le instruían para que fuese un mejor rey. Pero fíjense que en el versículo 2, no creo que a la edad de 12 años, cuando empezó a reinar, hizo estas cosas, sino que ya él estaría un poco más maduro, como reinó como 50 y tantos años. Yo creo que él ya empezó a tomar decisiones propias. Y dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ahora, cuando dice conforme a las abominaciones de las naciones, yo veo aquí a un joven con un reinado, con un dominio sobre su propia vida y sobre la de los demás, y empieza a agarrar las cosas del mundo, lo que hacían las otras naciones, y la empieza a aplicar en su vida y en la vida de los que estaban debajo de su responsabilidad, porque él era rey, tenía un reino. Cuando tú lo miras de esa manera y lo trasladas al día de hoy, cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes, dice la Biblia. A lo mejor no tienes un ministerio donde gobiernas a personas, pero sí tienes un gobierno donde gobiernas a hijos, esposa, incluso familiares. Porque puedes tener albergados en tu reino, en tu casa, en tu espacio, a personas que están bajo tu cobertura y por lo tanto tienes autoridad para decir, para hacer y para deshacer. Pues este joven lo que hace es que ve a las naciones y empieza a aplicar en su propia vida y en los que están debajo de su tutela una serie de cosas que eran contrarias a lo que Dios había establecido. Entonces, ¿qué me indica a mí esto? Me indica, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado cuando queremos hacer la obra de Dios mirando a lo que hacen los demás. Tú tienes una identidad personal tuya, propia, tú tienes una relación con Dios, y si tú basas tu vida y la forma en que tú actúas, la forma en que tú obras delante de Dios y de los hombres, en base a lo que Dios te enseña, te irá bien. Porque estás haciendo lo que a Dios le agrada, no lo que le agradan a las naciones. No lo que le agradan a los del sistema. Y tú verás y te darás cuenta que en el Señor siempre vendrá gente a decirte, ¿y por qué no haces lo que hacen ellos? A mí me lo han dicho. ¿Por qué no haces lo que hace el común denominador? Bueno, porque yo estoy bajo la mirada del Señor, como dice aquí, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Si tú crees que tu vida cristiana no está delante de los ojos de Jehová, entonces tienes un Dios ciego. Pero si todo lo que tú haces lo haces bajo la mirada de Jehová, entonces temor vendrá a tu vida, porque todo lo que haces sabes que te están observando. A veces miramos hacia la izquierda y hacia la derecha para que nadie nos vea. Nos olvidamos de mirar hacia arriba, sabiendo de que todas las cosas y la forma en la que obramos está siendo mirada por el Señor. Como no te queda un rayo del cielo, pues entonces, bueno, no pasa nada. Siempre nos olvidamos de mirar hacia arriba. Porque si miramos hacia los lados y se descubre nuestro pecado, entonces nos produce vergüenza. Pero llegará un día, dice el Señor, que estaremos delante de su presencia desnudos. Y para que no salgamos avergonzados de su presencia, entonces tenemos que aprender a andar en el temor del Señor. Y es complicado vivir en esta tierra, hermano. Estamos sujetos a pasiones, a deseos, como decía Elías, que siempre nos echan la zancadilla y nos hacen retroceder en la voluntad del Señor. Pero este joven, como lo puede ser tú, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Claro, tú imagínate que llegan a un territorio de otras culturas, practicaban una serie de cosas conforme a su cultura, y el Señor los arroja, les dice, no hagan como hacen ellos. Pero es curioso, cuando Dios nos saca del sistema diabólico, secular, que vemos cómo funciona, y nos dice, no participéis de lo que hacen ellos. ¿O tú crees que Dios te permite que practiques lo que hacen ellos? No, siempre nos va a decir que no hagamos lo que hacen las otras naciones, porque Dios quiere instruirnos a su manera de ver y a su manera de hacer las cosas. Entonces Jehová había echado delante de los hijos de Israel para que no hicieran conforme hacían las naciones.
Ahora, aquí dice en el versículo 3, dice, él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Yo veo aquí un padre y veo un hijo. Un padre que derribó todos los altares que se habían construido conforme a esas culturas. Yo veo un padre que fue renovado en el Señor, y veo muchos padres que cuando el Señor los agarra empiezan a renovar su vida y su estructura de vida en base al Señor y no lo que hacían antes. Y este rey, Ezequías, su padre, como dice aquí, dice que su padre había derribado todas estas culturas, todas estas malas prácticas que tenían las otras naciones. Aquí el otro día hablando, en la cultura mapuche creo que tienen una costumbre de beberse la sangre de los animales que matan. Creo que no sé cómo le llaman esa cuestión. El DH. Solo falta que los cristianos anden tomando miache por ahí. Porque es una práctica de una cultura y cada cultura hace con ella lo que quiera. Pero tendríamos que preguntarle al Señor si dentro de esa cultura o esa adoración a los astros o a las historias es lo que al Señor le agrada. Toda cultura tiene prácticas muy extrañas. Y eso es lo que vamos a ir viendo, porque con nosotros como hijos de Dios no podemos reedificar los altares que nuestros padres han destruido. Resulta que el padre Ezequías de Manasés empezó a derribar todos los altares, todas las prácticas que tenían antiguas. Mira, yo como padre he destruido muchas prácticas que traía del mundo secular donde vivía. Ustedes saben cómo vivían antiguamente. Mis padres siempre quisieron, enseñarme lo correcto, enseñarme lo bueno. Y yo como hijo destruyo lo que mi padre quiso destruir y empiezo a reedificarlo yo porque yo sé más que mi papá. Mi padre me decía, no te juntes con esas personas. Y yo decía, no, papá, lo que tú destruiste fue en tu época. Y yo empezaba a reconstruir lo que mi padre había derribado, porque sabía que me era de tropiezo. Yo que he sido llamado en el Señor y he destruido todos los altares a los que antes le daba culto, rendía mis fuerzas, mi vida, mi pasión, las destruí. Y dije, Señor, ya no hay más altares mundanos conforme a lo que hacen las naciones. Ahora quiero enseñarle a mis hijos los caminos rectos del Señor. Y si hay un altar de adoración, tiene que ser el de adoración a Jehová de los ejércitos. Pero resulta que mis hijos empiezan a reconstruir lo que yo estoy destruyendo. Porque sé que eso que yo hice produce muerte. Esto es lo que estaba haciendo Manasés. Su padre destruyó todos los altares y él empezó a reconstruirlo. Hay padres que tienen muy buen corazón y quieren construir fundamentos firmes para sus hijos, pero ellos no quieren aprender de los errores de sus padres. Ellos quieren aprender de sus propios errores. Y por lo tanto empiezan a cometer infracciones a todo lo que el padre destruyó. Y esto es importante que lo entiendas, hermano. Tenemos padres espirituales que te van a enseñar que hay cosas que tienen que estar destruidas. Ya no se pueden reedificar porque pertenecen a culturas y a prácticas del sistema y que no sirven para nada. Que están hechas para darle culto a dioses. Tú entras a una tienda de chino y te encuentras un gatito con una patita así. ¿No lo han visto? Y el chino allí se dedica por la mañana y le prende 2 velitas para que ese gatito le dé buenas ventas públicamente. Y todos con el gatito ahí en el auto, ¿no? A ver si me trae buena suerte. Otros compran la casita. En Bolivia creo que tienen una piedra, una canasta, la llenan de dólares, de casitas, de un carro, no sé qué, para la fertilidad. Solo faltan los cristianos, pues, haciendo culto a esas casitas y adoración a esas cosas. Yo eso lo destruí hace tiempo. Les dije, mira, el único que puede darte las cosas es el Señor. Y practicamos ese tipo de cosas que vienen ancestralmente de generación en generación. Y tú tienes que romper esa maldición. Así que este joven empezó a reedificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Si yo destruí cosas, ¿por qué mis hijos las quieren volver a reedificar? Es triste ver a nuestros hijos cómo quieren volver a hacer lo que nosotros destruimos. Porque nosotros lo destruimos porque sabíamos que eran cosas que no eran buenas para nuestra vida.
Pero nuestros hijos quieren saber más que los padres y quieren aprender de sus propios errores. Bueno, ya llorarás. Ya llorarás. Y versículo, en los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a los Baales. Imagínense lo que estaba haciendo este chaval. ¿Tú sabes lo que es levantar un altar a Baal? Baal significa señor o señores o amo. Y él estaba haciendo cosas que iban a ser el amo de ellos. Por ejemplo, cuando los jóvenes empiezan a darle culto a la marihuana. No pasa nada, es cultural y es jijijaja y te da hambre y se pasa bien. Y empiezan a darle culto a levantar Baales, porque le está dando, su pasión, sus deseos, y ese Baal al final se convierte en un señor. Llámese marihuana, alcohol, lo que sea, se va a convertir en un señor, un Baal en tu vida. Y estos empiezan a edificar, claro que en ese tiempo los Baales eran estatuas, eran imágenes, como luego vamos a ir viendo, porque este se pasó con cuática. Levantó altares a los Baales, y esos Baales, que significa señor, se va a convertir en un amo de tu vida. E hizo imágenes de acera. Ustedes saben, se lo voy a dejar para que ustedes lo lean. Yo lo estuve leyendo, ya lo sabía, pero a ver si lo podía memorizar un poco. Acera, ¿sabes cuál era la blasfemia de la diosa Acera? Que era la madre de los dioses. Y tenían una cultura donde los sacerdotes tenían que traer fornicación en los altares. Imagínense que ella era la madre de los dioses. Entonces ellos decían, no, Acera es la madre de Jehová. Y Jehová decía, pero vamos a ver, ¿cómo es el asunto? Yo soy rey de reyes y señor de señores. Y eso era, ¿te imaginas al pueblo cristiano diciendo que Acera es la reina, que es la madre de todos los dioses? La indignación que tiene que tener eso delante de los sacerdotes de Jehová y delante de Dios mismo, un creyente dándole culto a la madre de los dioses. Es como María, le dan culto a María. María, la madre de Dios. Pregunto, ¿Dios tiene madre? Porque si es la madre de Dios, entonces Dios no es Dios. María es Dios. Y no puede ser, Jehová es Dios y María es un instrumento que Dios usó para hacer su voluntad. Entonces cuando le damos culto, es un poco así, a la madre de Dios estamos diciendo de que Dios es creación de su madre. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Porque aquí Acera hizo imágenes a Acera y es la diosa de la fertilidad, era la amante de los dioses. O sea, un montón de historias que eso indignaba al corazón de Dios. Pues este joven, Manasés, empezó a hacer todo ese tipo de cultura. Adoró a todo el ejército de los cielos. Y ven las culturas cómo le dan adoración a los cielos, al sol, a la Pachamama, a la tierra y a las estrellas. Y es todo un mejunje de historias cuando el Señor quiere la adoración para Él. Porque Él es el creador. Y es algo lógico, imagínate que tú eres el padre de tu hijo y tu hijo le va a dar adoración a otro papá. Oye, pero si tu padre soy yo, ¿entiendes? Y tu padre te da todo lo que tú necesitas. Mueves a celos al Padre eterno. Entonces dice que edificó también altares, versículo 4, en la casa de Jehová, el cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. ¿Qué significa esto? Porque este era las faltas que cometía Manasés. En el mismo templo de Jehová, donde Jehová había dicho que su nombre tenía que permanecer allí perpetuamente, este joven quita a Jehová y empieza a poner altares a otros dioses. Entonces la ira de Dios se enciende. ¿Cómo es posible que haga esto? Yo conozco gente creyente en el Señor que en cierta manera empiezan a confiar en los dioses que ven en el camino. Por ejemplo, cuando tú te vas a las minas, casi todos los mineros tienen unas estatuillas allí y le hacen sus rezos y sus cuestiones. Y yo conozco gente que también se han puesto y dicen, bueno, por las dudas, ¿no? Por las dudas. Y dejan de confiar en el Señor y le dan cierto énfasis a esa culturilla, porque ven que los demás también lo hacen. ¿Entiendes? ¿Tú en quién has creído? ¿En esa culturita o en el Señor?
Los dioses no son nada, decía el apóstol Pablo. No son nada, porque nosotros sabemos que solamente hay un Dios. Bueno, así que dice que edificó a sí mismo altares en todo el ejército de los cielos, en los atrios de Jehová. Y Jehová había dicho que en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos, de los atrios de Jehová. Y pasó a los hijos por fuego en el valle de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba los agüeros, y era dado adivinaciones, y consultaba a los adivinos y encantadores. Imagínate tú como creyente sentándote ahí en la plaza de armas. ¿Me lee la mano? A ver si de repente, o te pones a leer el horóscopo. ¿Cuántos leen el horóscopo aquí? Sí, sí que hay algunos, sí que los hay. Pasa que no lo dirán, a lo mejor por vergüenza, pero empezamos como a confiar ahí. A ver lo que me dice el mago de Oz, de repente en una de esas. O de repente ven películas de los Avengers, ¿no? O sea, esos superhéroes, ¿no? De repente dice, si yo tuviera ese poder. Que hay algunos que hasta así son. Quieren ser el Capitán América o cualquiera de esos. Porque codiciamos la fantasía. Cuando Jehová quiere darnos poder y autoridad y gobierno, hermano. Pero siempre estamos pajareando, estamos fantaseando. Y entonces dice que cuando él hace todas estas cosas, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Imagínense qué tantas cosas hizo que hizo encender el furor de su ira. Entonces Dios, ya cansado de lo que estaba haciendo este rey que gobernaba, vamos a leer un poco más abajo para no leer todo el capítulo porque es largo, segunda de Crónicas 30:10, en el 10, pasamos del 6 al 10. Y entonces habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Le envía al profeta, les habla y les dice, esto es lo que hay. ¿Y qué hicieron ellos? No escucharon. Hermano, yo pregunto a veces, ¿el pueblo escuchará cuando Dios habla? Dios está hablando ahora. Yo no sé si tú tienes la capacidad de recibir o de estar atento a lo que Dios quiere hablarte, pero dice que Dios envía a sus profetas y a su pueblo, mas no escucharon. Aquí habrá alguno que no escuchará, o quizás sí. Y como no escucharon, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado en cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado. ¿No te identificas con este hombre? O sea, él se mantiene tostarudo, él sabe cómo hacer las cosas, no le interesa lo que diga Jehová, él es el rey, él es el que la lleva, y cuando ya le tocamos las narices al Señor, el castigo. Y de repente te vienen desastres, te vienen catástrofes, te vienen vergüenzas, te vienen historias. Dice, ¿qué está pasando? Quizás Dios está tratando tu vida, porque algunos van a tener que ser tratados con dolor. Algunos tendrán que venir enfermos, cojos, mancos, ciegos, enfermos. Para que entonces digan, Jehová es Dios. Y entonces Dios le hace pasar por un proceso de angustia, de humillación. Le envía un ejército más fuerte que él, porque él estaría envanecido y creído que él era el que la llevaba. Y cuando se le van sus fuerzas, entonces se ve allí aprisionado con grilletes. Y entonces se humilla y ora a Jehová, su Dios. Y todos hemos pasado por eso, hermano. Todos hemos llegado a un punto donde hemos tenido que ser humillados de tal manera que tenemos que reconocer que Él es Jehová, Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Y no tenemos que ser orgullosos para con Él, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia, hermano. Pero ¿qué fue lo que sembró Él? Él sembró idolatría, sembró orgullo, sembró todas esas cosas que ofendieron a Dios. Empezó a desechar lo que su padre había derrubado y no, yo sé más que mi papá, y empezó a reedificar lo que yo deseché. ¿Qué es lo que le digo yo a mis hijos? ¿Tú te imaginas a mis hijos fumando marihuana? Si yo ya destruí esos altares y le doy la mejor instrucción, la mejor, la mejor palabra, la mejor visión, y ellos quieren volver a reconstruir lo que su padre desechó, la vida pecaminosa. Y nuestros jóvenes irán de mal en peor, dicen algunos. Y si tú estás aquí, no eres por lindo, estás aquí porque quisiste ser más que los demás.
Así que cuando este joven, después de que el Señor le castiga duramente y le hace pasar por prueba, como le pasó a Jonás, que tuvo que estar dentro del vientre del pez, este dice que cuando estuvo ya aprisionado con grillos y fue puesto en angustia, entonces es cuando él dice que oró a Jehová su Dios humillado. Y oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración. ¿Y qué hizo Dios? Lo restauró. Hermanos, Dios quiere restaurarnos. Yo no sé por qué siempre estamos ahí a regañadientes con las cosas del Señor, si Dios quiere restaurarnos. Pero te voy a decir una cosa: si no lo haces a las buenas, las haces a las malas. ¿Qué dice la monedita esa de 100 pesos? ¿Por la razón o la fuerza? ¿Tú qué prefieres? ¿Por la razón? Dios te está razonando contigo. Te está razonando. Pero si no razonas, entonces vendrá la mano dura del Señor como le vino a Manasés. Así que sé sabio, porque el sabio ve el mal y se aparta. El necio recibirá todos los azotes. ¿Te imaginas 15 drogas? Sin familia, un desastre, no te quieren ni las moscas. Quizás vas a tener que estar en esa angustia durante mucho tiempo hasta que ores humillado al Señor. Y entonces dice que Dios oye su oración y lo restaura. Y lo restauró, y a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Qué bueno que Dios restaura nuestra vida, Dios restaura la familia, Dios restaura nuestro trabajo, Dios restaura lo que es justo. Dios restaura todas las cosas. Todas las cosas son hechas nuevas. A mí me lleva esa palabra, me lleva dando vueltas en la cabeza ya semanas, que creo, no lo sé todavía, pero creo que ese va a ser el tema del mes de diciembre. Todas las cosas son hechas nuevas. Todas. Puede. Si el Señor quiere, de eso hablaremos. Así que, entonces, después de que fue restaurado, después de que pasó por la angustia y fue restaurado y vio la benignidad del Señor, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Ahora seguimos en el versículo 14. Entonces, después de que es restaurado, ¿qué es lo que hace Manasés? ¿Qué es lo que empieza a hacer? Muy bien, vamos a verlo. Dice: después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gigón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado. Amuralló Jofel, elevó el muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. Empezó a restaurar todas las cosas. Él se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Tú no te das cuenta de lo que haces está mal? Él, al darse cuenta, empezó a restaurar todas las cosas. Empezó a levantar muro, hermano. Levantar muro significa que empiezas a reconstruir las áreas que tú tienes en debilidad. Si yo veo un muro que está derribado por un lado, yo empiezo a reedificar y a reconstruir para que no entre el enemigo. ¿Cuáles son tus debilidades, hermano? Capaz que quieres ser un santo y estás todo el día reedificando el muro de los santos. Porque Dios es santo. Y luego eres un tirano con tus hijos y con tu esposa. ¿Me entiendes? Empieza a reedificar donde el muro esté en debilidad. Tú examina tu vida y di a ver qué es lo que yo tengo en debilidad y empieza a edificar. Y este hombre empezó a edificar el templo, el muro, sacó los ídolos, sacó la idolatría, empezó a sacar todo. Y dice que sacó el ídolo de la casa. ¿Somos templo de Dios o no? Si somos templo de Dios, empieza a sacar tus ídolos. Yo recuerdo una vez cuando estaba ya convertido al Señor y estaba dando mis primeros pasos, pusieron estaba sonando una canción de Michael Jackson, ¿no? Mi ídolo, dije yo. Me salió así espontáneo, mi ídolo. Y me quedé pensando y digo, pucha, todavía ahí dentro, ahí en el sótano, como que tengo cosas que no he sacado todavía.
que todavía idolatrizo. Y espontáneamente, cuando menos te lo esperen, saldrá. Porque yo siempre he dicho que escuchar música no es malo. La influencia de la música es lo malo. Es lo que tú estés dispuesto a darle, el espacio que tú le des, la forma en que te regula las emociones. Eso es el peligro. Como el vino. Si tomas un vaso de vino, ¿es un pecado? Si te tomas 4, todas las cosas son buenas en su nivel. Como aquel que fue a tomar la Santa Comunión en la Iglesia Católica, y cuando llegó a donde estaba el cura y le dio la copa de vino, esta religión es buena, dice. ¿Me entiende? Esta religión es buena. Y se echó su lingotazo. Bueno, el asunto es que este joven empezó a reconstruir todo, empezó a destruir, elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y echó afuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre el sacrificio de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, el Dios de Israel. Fíjense, ahora viene una parte que es muy importante entenderla, porque lo que nosotros sembramos también luego da su fruto, sea bueno o sea malo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo durante su reinado? Sembró mal, y lo que él sembró mal, el pueblo aprendió mal, ¿ok? Y viene aquí en el versículo 17, y cuando él ya empieza a hacer todas las cosas bien, porque sabía que estaba haciendo lo correcto, sin darse cuenta toda la siembra que hizo, el pueblo empezó a crecer mal, porque miren lo que dice: pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. ¿Entiende? O sea, todo lo que él hizo, todo ese ejemplo que dio, esa siembra que hizo, el pueblo seguía yendo a los lugares altos, pero seguían teniendo las prácticas de otros dioses, lo hacían para Jehová. No sé cómo decirte. Hay creyentes que dicen: me voy a hacer un tatuaje de Cristo aquí, dice. Y piensan que por hacerse un tatuaje van a hacer más o van a hacer menos. Sin embargo, no están trayendo prácticas que tenían antiguas que a Jehová no le honran. Como si yo voy a tu casa y tú pintas de blanco tu casa, bien, todo blanquito, y llego yo con un spray y te pongo: Jehová es Dios. Y dices tú: oye, que andes pintando mi muro. No, pero es para el Señor, hermano. No sea tan religioso, dice. ¿Me entiende? Somos templo de Dios, hermano. Nosotros no estamos llamados a marcar o a rayar el templo de Dios. No sé si me entiende. Pero pensamos que, porque ellos lo que hacían, dice, todo lo que hacían, todas esas prácticas que seguían haciendo en los lugares altos, lo hacían para Jehová. Y yo he puesto aquí que hay personas que hacen música para Dios y lo traen del mundo secular. Hay personas que traen modas del mundo secular y lo meten en la casa de Dios como que es de Dios. Hay personas que viven, que tienen relaciones extramatrimoniales como que es de Jehová. Yo conozco muchas parejas que viven en convivencia, viven en fornicación, y dice: Jehová es tan bueno con nosotros. Sí, así anda. Cuando la misma palabra nos instruye a que nos guardemos en santidad hasta que hagamos pacto delante del Señor. Y así hay mucho creyente, hermano, que le pasa lo que a este pueblo. El pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. Y nos hemos encontrado en el camino a muchos creyentes que han sido mal sembrados y tienen prácticas mundanas y carnales que las quieren seguir haciendo como para el Señor. Y yo me pregunto, ¿será eso correcto, hermano? Yo creo que no. Y ojalá Dios te dé sabiduría para que tú regules tu vida, para que te des cuenta de que las cosas tenemos que hacerlo a la manera de Dios, ponernos de la parte de Dios, aunque tengas que padecer, aunque tengas que sufrir, aunque tengas que controlar tus emociones, porque no todo es del Señor, como decía el apóstol Pablo, no todos son del Señor, porque dentro del trigo también hay cizaña y viven juntamente el uno con el otro, como luego vamos a ver.
Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Aún hacía cosas en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. Y imagínate, he puesto aquí música, tatuajes, relaciones, trabajo, trabajos que no glorifican al Señor y estamos ahí. Conozco creyentes que son músicos y hacen música para el mundo. Se van por la noche, el sábado por la noche se van a carretear y como son músicos, pero como es para el Señor, está todo permitido. Pero no es cierto, hermano. Lo que hacemos es para el Señor, porque no glorifica al Señor. Entonces, que Dios te dé sabiduría en el trabajo, en tu vida privada, en tu... Hay muchas prácticas sexuales que traemos del mundo y cuando somos una familia cristiana queremos seguir practicándolas. Porque nos han metido la pornografía tanto por los ojos que luego todas esas prácticas queremos traerlas en el matrimonio, pero el matrimonio es un lugar santificado. No sé si me entiende. Pues eso es lo que le pasaba a este pueblo. Traían todo lo que hacían, lo que sembraron, lo traían ahora en el Señor. Y ya hay cosas que tienen que quedar atrás, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que son prácticas de los pueblos, de las naciones que Jehová había echado hacia afuera. Entonces, todas las cosas que nosotros tenemos que hacer tienen que ser en el Señor. A lo mejor te sientes incómodo, te sientes incómoda, pero está sanando tu corazón, hermano. A mí no me gusta echarme cloro o ¿cómo se llama? Alcohol en la herida, pero sé que me echo porque sé que es para sanidad de mi cuerpo. Amén. Entonces, aunque te sientas incómodo, aunque te sientas que no cuadra, pero Dios está sanando corazones. Manasés se espabiló, Manasés fue humillado, Manasés se dio cuenta, Manasés se restauró, Manasés empezó a reconstruir todo el daño que había hecho, ya empezó a sacar la siembra que no era y empezó a sembrar bien, y aunque luego vendrán consecuencias, ¿verdad? Vendrán consecuencias, hermano, porque hemos sembrado mal. Es lo que le digo yo a los jóvenes: si tú has estado 20 años fumando, contaminando tus pulmones, que no te extrañe que a los 25 te venga un cáncer de pulmón, o que te vengan problemas cardíacos, o te vengan, ¿entiendes? Porque has sembrado mal. Ay, Señor, pero ¿por qué me pasan estas cosas? O sea, te tiras 25 años drogándote, muerto de risa, haciendo, y luego quieres que el Señor restaure todas las cosas. A lo mejor no. Bueno, seguimos entonces. Hermanos, saca todas las cosas, como dice el 15. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. Si somos templo de Dios, empieza a sacar del templo de Dios, de tu casa, empieza a sacar toda la idolatría que puedas. Todo lo que tú veas que no es, sácalo. Porque eso traerá santidad a tu vida, traerá ¿cómo decirte? Tendrás más espacio en el Señor. Segunda de Corintios 9:6. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generoso también segará. Aquí hay un principio de siembra, de que todo lo que hagas lo hagas generosamente, pero no quiero hablar de la forma en que siembra, sino cómo haces la siembra, que aquí hay también un punto importante que tenemos que aprender, porque dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Yo no quiero hablarte de lo que vas a sembrar, sino de cómo siembra. Si tú eres pobre en la lectura, que no te extrañe que cuando escribas feo y mal, como me pasa a mí. Tú ni te imaginas lo que he cambiado yo en la lectura y en el escribir. ¿Por qué? Porque me he dedicado a leer, y vas memorizando las letras, vas memorizando las palabras, y entonces luego a la hora de escribir, Dios te bendiga, con B corta me han escrito algunos. Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo se ve eso? Te voy a contar una anécdota, ¿no? Llegó un hermano de remar, un empresario, le dijo: oiga, consígueme abono para unas tierras que tengo. Tráeme caca de lo que sea, ¿no? Y entonces el hermano agarró, fue a no sé qué sitio y trajo un par de sacos y no sé cómo le puso, a veces que le puso caca de vaca, pero le puso con B larga, ¿no?
Y entonces cuando lo vio el empresario le dijo, ¿esto qué es? ¿Caca de burro? Y el hermano se quedó así medio cortado y dice, no hermano, es de vaca. Pero refiriéndose a la letra, ¿entiendes? Entonces son cosas que bueno, que no nos afectan en mucho, pero qué bueno que cuando nosotros nos esforzamos por sembrar en nuestra vida lectura, oración, ayuno, comunión entre los hermanos, evangelismo, si siembras generosamente, luego cosecharás generosamente. Pero si siembras escasamente, escasamente vas a cosechar. ¿Me están entendiendo? Pero el punto aquí es, dice, versículo 7, cada uno de, ¿cómo quieres sembrar tú? ¿Generosamente o escasamente? Pero que cuando lo haga, sea poco, sea mucho, dice aquí que lo haga, que cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza y no con necesidad. Porque hay personas que siembran, hermanos, obligados. Otros lo hacen, como dice, con tristeza. Hermano, hay que ofrendar y les entra una pena. ¿Tú cómo estás ofrendando tu vida, hermano? ¿Cómo ofrenda? Porque luego recogerás generosamente. Hay un hermano que siempre pone en el Facebook, para la gloria del Señor, y pone versículos, y el trabajo que hace en venta, veo que lo hace generosamente, sin tapujos de obligaciones, ni que se siente, que lo hace de corazón. Y eso marca mucho la diferencia, hermano. Tú puedes salir a venta y puedes dar generosamente o puedes dar escasamente. Imagínate el cocinero cuando cocina escasamente. ¿Ah? Te hace un arroz pegado, la ensalada te la hace así media. Y cuando tú te sientas a comer, dices, ¿esto qué es, hermano? ¿Te crees que soy un bicho yo? ¿Qué clase de comida es esta? Te sientes mal. Pero cuando tú lo haces con gozo, cuando no lo haces por necesidad, cuando no lo haces por obligación, cuando lo haces por amor, porque dice que Dios ama al dador alegre. Entonces no quiero enfocarme en lo que hace, sino en cómo lo hace. No sé si me están entendiendo. La forma en lo que como tú das, mira, tú puedes dar, no sé, 1,000 millones, pero si lo haces porque es una obligación, mejor quédatelo, porque Dios no te ama. Dios no va a considerar tu ofrenda, no va a considerar lo que tú siembras. Si lo haces porque es una obligación, Dios no va a considerar eso. Dios va a considerar a aquel que lo que hace lo da generosamente y lo hace no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Eso lo aprendí yo hace mucho tiempo. Todas las cosas que yo lo hacía, mira, desde limpiar cerdos. Hermano, yo tenía el redil de los cerdos limpio, hermano. Mañana y tarde era mi ministerio. Yo me encargaba de que los chanchos estuviesen en su sitio y sus chancheras estuviesen limpias, con la ración a su tiempo, su vuelta por el pasto a su tiempo. Y era un privilegio hacerlo con gozo. Hoy tengo resultados. Hoy ya no limpio cerdo. Hoy lidero ciudad o un país, o lidero casa. ¿Por qué? Porque la forma en lo que nosotros lo hacemos marca la diferencia. ¿Tú quieres que Dios te ame? Hazlo con alegría, hermano. No seas esas caras de ¿a dónde hay que ir? Que hay algunos que te quitan el gozo, te roban el gozo por la mañana. Porque, hermano, si tú siembras bien, a su tiempo vas a cosechar. Dios va a estar contigo. Y Él dice que Él sobreabunda en todas las cosas. Pero no mires ahora, mira el más allá. Si fuera por mirar ahora, Jesús no hubiese muerto en la cruz, hermano. Pero dice que puesto el gozo delante de Él, sembró y vio las miles de personas que se iban a salvar. Y en esas miles de personas estaba yo. ¿Entiende? Y lo hizo con gozo, puesto el gozo delante de Él, sufrió tal contradicción de pecadores hasta la muerte. ¿Cuál era el gozo? Ver los millones y millones de personas que se iban a salvar. Algunos no quieren sacrificarse, no quieren sembrar en su vida y no ven más allá, no ven familias restauradas, no ven hijos restaurados, trabajos sanados, no ven eso. Ven que están sufriendo, entonces lo hacen de mala gana, hermano. Y no tiene que ser así. Dice que si siembras escasamente, bueno, segarás escasamente. Pero si lo haces generosamente,
El día que te vayas, el día que tú empieces a trabajar en tu huerto, en tu familia, en los tuyos, si lo has hecho bien, Dios te va a prosperar. Que Dios ama al dador alegre. Así que si vas a hacer las cosas a regañadientes, estás avisado. Amén. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Voy a ir rápido, me quedan 3 versículos, no los quiero dejar aquí en el tintero. Gálatas 6, 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No podemos engañar a Dios, no te engañes. No puedes burlarte de Dios. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que no nos cansemos, hermano. ¿Cuántos están? Yo es que lo veo, estoy cansado, hermano. No nos cansemos pues de hacer el bien. Algunos se van del ministerio por lo mismo, que están cansados de hacer el bien. No, es que yo no estoy cansado de hacer el bien, es que el hermano aquí, el hermano allá. Oye, Jesús tuvo un Judas, tú tienes que tener alguno, ¿no? ¿O qué? ¿O vamos de lo lailo? Todos tenemos sufrimientos en el camino. Y si Jesús tuvo que aguantar a Judas, ¿te imaginas 3 años con Judas? Sabiendo que te va a entregar y encima con un beso. Ya, mi hermanito, no te preocupes, está todo bien, te dice. ¿Nunca te han dicho eso? Está todo bien, hermano. Te amo tanto en el Señor. Y por detrás, engaños, mentiras, maledicencia. Yo he aprendido a convivir así, hermano, que no me ha quedado otra. Porque entiendo, cuando veo, digo: Señor, si tú tuviste a un Judas 3 años, ¿cuántos tendremos que tener nosotros? Pues entonces, hay que... Y luego lo vamos a ver. Entonces dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mire, yo puedo entender a un adolescente, a lo mejor que está en esa edad de adolescencia, que viene de adolorido, que siempre están como cansados, se levantan en la cama, no quieren levantarse, porque están en una etapa de crecimiento, los huesos se le van estirando, entonces se sienten como cansados y les cuesta mucho levantarse, ¿sí? Pero yo obligo, por ejemplo, a mis hijos a que si no van al colegio se vayan a la reunión. Yo no entiendo por qué, si yo obligo a mi hijo a ir a levantarse a las 7:15 para irse al colegio, ¿por qué no lo levanto a las 7:15 para ir a una reunión del Señor? ¿Dónde estoy sembrando? ¿Me están entendiendo? Pero cuando es la reunión para el Señor, pobrecito, que se quede en la cama, está cansado. Pero cuando tiene que ir al colegio, no, hermano, arriba, venga, a levantarse y tal. Y sembramos en la carne, en el sentido del estudio, que no está mal. Pero no sembramos en el Señor. ¿Tu hijo no quiere ir a la reunión? Déjalo, si es cabro chico, no vaya. Claro, cuando tenga 15 años tampoco va a ir. ¿Me están entendiendo lo que es sembrar en la carne y sembrar en el Espíritu? Hay devocional. Mira, hay algunos que se van a trabajar a las ventas y llegan después del culto. No porque no quieran estar en el culto o porque no puedan llegar, sino porque no quieren llegar. Yo siempre digo: hermano, si hay discipulado, estate a la hora del discipulado. Esfuérzate y sé valiente. Siembra para el Espíritu. No, pero empiezan a sembrar en la carne. Otros trabajan demasiado, son trabajólicos, buenísimos para la pega. Oye, nada que decirles, pero para las reuniones van al baño 20 veces, se bostezan. ¿Tú dónde quieres sembrar, hermano? Si siembras para tu carne, de la carne segarás corrupción, hermano. Pero si siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. Entonces esfuérzate en sembrar en tu vida, hermano. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la palabra. Entonces, yo a veces entiendo que vienen desmayos, estás cansado, yo eso lo entiendo. Bueno, hay renuevos, hay muchas formas de renovarse. Yo recuerdo un responsable, que le tengo mucho aprecio, fue uno de mis primeros responsables, Lorenzo Chico se llama. Le dije: hermano, estoy cansado, tengo ganas de, no sé, estoy confundido.
Y me dijo, bueno, pues toma la mochila y vete a las campañas de Sevilla. Así que me fui a las campañas de Sevilla, que se quedan como, no sé si eran 1000 y tantos kilómetros, ahí en un carro, no conocía a nadie, miraba para todos lados, una señora hormonita, dormí fatal, porque claro, al ser una campaña no tienes comodidades, tienes incomodidades, porque son espacios, no conoces gente. Me acuerdo que dormí en un colchón de estos de alambre, porque estaban todas las camas ocupadas, y me dijeron, mira hermano, no hay camas, toma, ahí, acuéstate con ese. Y me dice, digo, no hermano, gracias. Y me fui al colchón, me puse un cartón y ahí me eché. A lo que voy, pero no estoy quejándome, lo que quiero que entiendas es una cosa, que el renuevo no viene por lo que te dan, sino la forma en que tú recibes, ¿entiendes? ¿A qué voy? Dormí mal, no dormí en mi cama, no tenía cubrecama, no tenía mis espacios, no tenía mis cosas, pero realmente lo que había en mi corazón era disfrutar a lo que yo iba. Yo conozco gente que los he visto cansados y le he dicho, hermano, te invito a ir a un congreso. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de ese hombre? ¿Para qué, hermano? Para que me metan en cualquier habitación allá. Y empezó a ver lo negativo. ¿Entiendes? Y digo, mira chico, mejor quédate aquí, porque si ya vas pensando en lo que vas a comer o dónde te van a meter, mejor quédate aquí. Sí, y claro, ya está muerto. Está muerto. Y la forma en que murió, ni un perro se lo merece. Pero murió de una manera horrible. Y el mal que temió, ese le sobrevino. Y no te voy a contar la historia de él porque te daría esta pena. Pero hermanos, no podemos sembrar así en nuestra vida. Tenemos que sembrar generosamente. ¿Por qué? Porque si no desmayamos, a su tiempo segaremos. No importa las dificultades. Tú imagínate que esté aquí Jesús y te diga, te invito a predicar a Rancagua. Y que te diga, nos vamos a ir caminando, hermano. ¿Qué tal? No, hermano, pero hay burros, hay caballos. No, caminando. Vamos a ir por plazas y aldeas y nos llevamos unas luquitas para comer algo en el camino. No, comeremos de los espigos, de lo que el Señor nos dé en el camino. ¿Te imaginas una vida así? ¿Te la imaginas o no? Pero así andaron los discípulos con el maestro, hermano. Iban de ciudad en ciudad, no tenían dónde recostar la cabeza, no tenían qué comer. Y dice que recogían los espigos del campo y se lo comían crudo. Y era el maestro, podía convertir las piedras en pan, y sin embargo comían trigo en el camino. O sea, ellos no iban por el alimento o por el vestir, ellos iban porque iban con el maestro. ¿Me entiende? Y al ver las maravillas de él, entonces ellos quedaban tan sorprendidos que los demás quedaban en secundario, que es lo que te estoy diciendo. A mí me dijeron ir a Sevilla y bueno, no tenía las comodidades que yo quería, pero disfruté de las campañas y disfruté de la gloria del Señor. Y eso me renovó tanto que no importa la situación en la que vivamos, porque Dios está con nosotros. Que tenemos la mente de que a veces tenemos que tener para estar en el Señor la mejor casa, el mejor auto, el mejor celular, y parece que esa es la posición del creyente. Pero te digo una cosa, si tú hubieses estado con el maestro, 2 palitos quizás para comunicarte. Entonces el concepto de hoy que tenemos de servir al Señor es en un nivel de prosperidad. Y no es así, hermano. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Mateo 13:36, voy a ir rápido. Entonces, despedida la gente, Mateo 13:36. Escuchen esto porque es súper interesante. 2 versículos ya y termino. Ya me pasé ya. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Claro, estaban sin entendimiento y le dijo, oye, ¿nos lo explica? Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. El campo es el mundo. ¿Y la buena semilla quiénes son? Pregunto, ¿hay hijos del reino aquí o no? Porque tú eres una buena semilla, hermano. Eres la semilla que genera hijos espirituales. Eres la semilla de Dios que trae paz en derredor tuyo, que establece el reino de Dios y su justicia en derredor. Tú eres, si eres, como dice aquí la Escritura, si eres la buena semilla, que son los hijos del reino,
entonces eres una bendición. Y como semilla, tienes que producir conforme a lo que tú eres. ¿Sí o no? Vale. Y la cizaña son los hijos del malo. ¿Hay cizaña aquí o no? ¿Hay hijos del malo aquí? ¿Sí o no? Las semillas son los hijos del bueno y las cizañas son los hijos del malo. Los dos tienen que crecer juntamente. Yo conozco gente mala. Pastores, que ese hermano es... Bueno, déjalo. Tú no te preocupes. Tú preocúpate de que no haga las cosas mal. Pero no lo arranque. Tranquilo. Tranquilo. Porque a veces tenemos la tendencia de para afuera y expulsarlo. Y sabes, y no crecemos con él, porque Dios quiere que crezcamos con ese tipo de personas. Esto es interesante, esto es importantísimo, porque dan ganas, ese que te anda robando todo el día los calcetines y se te pierde esto, y anda todo el día con la boca llena de cizaña y bla, 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 y contaminando a todo el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién sembró la buena semilla? ¿Sabes? Dios va a poner en medio de nosotros gente buena. Y el diablo se va a encargar de poner gente mala. Créeme. Y los vas a encontrar. Pero no los juzgues, no los condenes, porque no hemos sido llamados a juzgar ni a condenar. Sí a corregir y a enseñar. Pero a condenar a las almas. Sí a corregirlas y enseñarlas. Y a amonestarlas y no, para que cambien. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán, ¿de dónde? De su reino. O sea, la cizaña está en medio del reino de Dios y su justicia. Está ahí, hermano. Y entonces enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Entonces, hermano, la advertencia es para aquellos que sirven de tropiezo. Yo te lanzo la advertencia. Esa es para ti. Si eres un hijo de la buena siembra, eres una bendición. Pero si eres un hijo de la mala siembra, eres un hijo de maldición. Y por lo tanto la advertencia es esta: recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Así que infórmate qué significa iniquidad y ve si esas iniquidades tú las estás practicando. Y dice: y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, y solamente entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Qué gozo es cuando solamente hay hermanos que están en el Señor. Oye, ¿tienes una paz? ¿Tienes una paz? No buscan lo suyo. Cuando ven que va a haber discordia, se humillan, son pacificadores. Ves que el reino se establece. Pero no puede ser, hermano. O eres de la buena semilla o eres de la mala semilla. Porque una fuente no echa por la misma boca agua dulce y agua amarga. Por su fruto se conoce el árbol. Entonces tenemos que ponernos de la parte de Dios. Si soy buena semilla, tengo que reproducir conforme a lo que soy. Amén. Y dice que cuando los hijos del reino, la cizaña es quitada, dice que los hijos resplandecen. Nosotros hemos experimentado eso muchas veces. Muchas veces. Hemos visto tiempos en las casas, hogares donde, bueno, yo creo que en las familias también pasa. ¿No han visto que hay momentos en la familia que son como muy tirantes? No hay paz, no hay comunión en la casa. Está la gente como alerta, siempre a la defensiva, que hay peleas. ¿No te ha pasado? Y de repente llega una paz. Es porque la cizaña es arrancada. Yo he visto en las casas, hogares, he visto unos tiempos de paz donde da gusto estar. Pero de repente llega el típico cizañero, el contaminante, y se pierde la paz en la casa.
Y aunque tenemos que aprender a convivir con ellos, y demostrarles el amor de Dios, de cómo Dios puede transformarlos, cambiarlos, esperamos en que los ángeles, como se dice por ahí, ese dicho dice, ya Dios barrerá su casa. ¿Nunca lo han escuchado? Y de repente barre su casa y se van las 4 malas siembras y entonces vuelve a reinar la paz. Yo quiero ser un hijo de paz, hermano. Lo decidí hace 25 años atrás. Ahora ya tienes claro de qué hijo eres, qué semilla eres. O eres trigo o eres cizaña. Tú decides. ¿Cuántos dicen amén? El que tiene oídos para oír, que oiga. Proverbios 6:14 y termino. Preocupémonos también, y cierro con esto porque tenemos esa tendencia en nuestra naturaleza pecaminosa a hacerlo, pero si está dentro de tu dominio y tu control, no lo hagas. No lo hagas, refrena tu lengua del mal, dice la Biblia. Refrénala. Si tu lengua te es tropiezo, córtatela. Porque te es mejor entrar sin lengua al reino de los cielos que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Porque te es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que no tener los 2 ojos y que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, decía Jesús. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Me estoy refiriendo a la cizaña, no a los hijos del reino. ¿Ok? Perversidades hay en su corazón. Andan pensando mal en todo tiempo. Siembran la discordia. Cuando tú quieras diferenciar el trigo de la cizaña, fíjate en estas cosas. Fíjate en estas cosas y te darás cuenta realmente si son hijos de la siembra de Dios o son hijos de la siembra del diablo. Siembran la discordia. Por tanto, la advertencia, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, estos son los hijos de la cizaña. Así que examinémonos. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Ahí tienes las cualidades de la cizaña. Entonces lo que yo quiero que tú veas es, o eres cizaña o eres trigo. O has dejado en tu vida y has trabajado no en la carne sino en el espíritu, entonces Dios está obrando, o realmente te importa un pimiento lo que Dios haga con tu vida y te vas a identificar claramente quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Amén. Vamos a ponernos de pie y recuerda, ser un hijo de Manasés, o sea, de Ezequías, ser un hijo de Ezequías que aunque metió la pata, tuvo la capacidad en el Señor de arrepentirse. Puede que sea cizaña, pero Dios te está dando la oportunidad de que te arrepientas y te conviertas en una semilla santa del Padre Eterno. Tú decides qué quieres ser, o semilla del maligno o semilla del santo. Amén. Y creo que ya has sembrado mal durante muchos años, quizás 10, 12, 15, 20, no lo sé. Y aunque tendrás consecuencias, como Manasés, que luego el pueblo hacía lo que no era, aunque lo hacían para Dios, si tú te arrepientes de todo corazón, pasas a ser del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si amas las tinieblas, quédate donde estás. Pero si amas la luz, levanta tu mano ahí porque quiero orar por ti de la parte del Señor. Que Dios te bendiga. Levanta tu mano en alto si eres